Ya estamos grabando, ya prendimos la luz, ya prendimos, le damos play al botón de record y bueno, pues ya estamos para un tema más en nuestra serie de cultura política. Está Alejandro en Villa Fisher. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando, Edgar, muy buenas tardes. Buenas tardes a las amigas y a los amigos del auditorio. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigas, amigos de Conexionistas, pues de nuevo aquí con estos temas, otra vez ahora en el ámbito nacional, que también tiene vinculaciones con lo que está pasando, sobre todo en el tratado entre Canadá y Estados Unidos, y Por supuesto. se trata de la renuncia, que no sabemos si fue renuncia o despido, ¿no? Hay mucha De la tía especulación Tatis. de la tía Tatis alrededor de todo esto, en donde ahora sí hay quienes la extrañan, hay quienes la impulsan y dicen ahora sí va a ser candidata porque la siguiente elección va a ser entre mujeres, la elección presidencial en México, por supuesto, hay de todo, Pero es que ven candidato en todos lados, en esta todos gente, ¿no? lados, ¿Tú ¿no? te has fijado? El que se le ponga enfrente es candidato, ya, Sí. candidato, candidato. Qué horror. Entonces, y creo que dentro de todo esto, Alejandro, en un programa pasado justamente sobre las repercusiones de lo mal que la gente del equipo de Marcelo Ebrard había manejado las cosas en términos de las repercusiones de esta travesura del presidente Putin. Me parece que aquí sí va a haber otra oportunidad para el equipo de Claudia, porque ante la salida de Tatiana, puede ser que en esta negociación del TLC y la pérdida, perdón, del TEMEC y la pérdida del posible panel de controversias, pues también se quiera cargarle el muerto a Marcelo, pero vamos un paso atrás. Sale Tatiana, ¿qué es lo que viste, Alejandro? Pues lo que veo es lo que vi es que se va una secretaria que como colaboradora de campaña fue bastante eficiente y bastante útil para López Obrador. Creo que como secretaria de Economía, lo digo con respeto, pero tengo que decirlo con toda claridad, pues estaba muy mal ubicada. Encabezaba una secretaría de la que sabía muy poco. No digo que no se pueda aprender, pero en lo personal me parece lamentable que se llegue a ese nivel de responsabilidad a tratar de aprender algo. Eh, Me parece que efectivamente eh, México está metido en un problema en el del que no tiene muchas salidas, que son hoy son consultas y en breve serán paneles de controversia por Sí. las violaciones sistemáticas al tratado comercial, que sí es un tratado de libre comercio, aunque ya se llama TEMEC, eh, en materia energética, básicamente. Ujú. ¿Sí? Es el reclamo. Eh, Tatiana no llevaba esa negociación en la Secretaría de Economía, no llevaba esas consultas, esas pláticas, que son algo así como juntas de aveniencia en un juicio de divorcio. Eh, a ver si nos podemos poner de acuerdo antes. Ujú. Ujú. Son parte del procedimiento simplemente, pero esto se va al juicio, que es el panel de controversia. Tatiana tuvo la altura de miras de decir yo no sé de esto, y lo llevaba otra subsecretaria. Eh, a ver, ¿qué veo? Veo que el equipo del presidente se hace más chiquito, se va depurando y pues lamentablemente va dejando fuera a todos los que no son del corte ideológico. Eh, Me cuesta trabajo decir de izquierda porque yo no creo que el presidente López Obrador sea un hombre de izquierda, pero todos los que se declaran de izquierda y sobre todo de izquierda dura. ¿Sí? Eh, Tatiana era otra cosa. Me parece que una funcionaria poco eficiente como funcionaria en este lugar, quizá en otro lugar hubiera dado otros resultados, eh, pero como sea representaba otra cosa. Representaba un vínculo relativo, tampoco el enorme vínculo, con el sector privado, porque su apellido representaba eh, otras cosas. Representaba en la herencia de su padre, un hombre Sí. formado en el sector privado, del sector privado, eh,
dirigente en algún momento del Consejo Coordinador Empresarial, y que fue candidato presidencial. Ya conocemos su, su triste destino, un hombre que falleció en un accidente en condiciones medio míticas en el sexenio de Carlos Salinas. Sí. Aquella cultura del sospechosismo donde cualquier accidente era un homicidio, nunca probado, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Tatiana, en buena medida, hizo política con su apellido, y eso no es un pecado ni está prohibido. O sea, muchos lo han hecho y muchos lo van a seguir haciendo. Ujú. El caso es que se va una colaboradora que representaba una visión no radical del cambio ofrecido por el presidente López Obrador como candidato y refrendado como gobernante, el cambio que, por cierto, pues todavía se ven pocos o ningún resultado. Y esto creo que fortalece al grupo duro, ¿no? Yo no veo a Tatiana como candidata, pues ni a la presidencia, ni al gobierno de Nuevo León, ni a ningún otro lado. Honestamente, yo no la veo como candidata, pues quizá alguna diputación, pero tampoco la veo. Se fue con mucho cuidado, se fue tratando de no romper, aunque su discurso es un discurso suave pero de ruptura, porque lo que dice es, uno tiene que saber cuando ya no hay nada que aportar al proyecto y retirarse. O sea, prácticamente pues, lo que dijo fue, yo aquí salgo sobrando. Hay quien dice, entre ellos su hermano, Manuel Cloutier, que el tema de la militarización pesó mucho o debió pesar mucho en el ánimo de su hermana, porque ella sí era contraria a esta posición del presidente, y no sabemos, quizá esa fue la razón por la que decidió retirarse, ¿no? Porque es ella la que se va, hasta donde yo entiendo, no es el presidente el que le da las gracias, es ella la que se va. Y bueno, ya en el morbo muy comentado, este abrazo que Tatiana le da al presidente y que el presidente no le responde al final de su mensaje en la mañanera. Si no se lo respondió porque tenía las manos en su paz aplaudiendo lo que sea, insisto, en política las cosas son lo que parecen ser, ¿no? Parece que el presidente no estaba cómodo con la renuncia de Tatiana y ella fue la que dijo hasta aquí, ¿no? Que le vaya a hacer un hueco grandísimo al equipo del presidente, perdón, no lo creo, no lo creo, no me parece que fuera una estrella del gabinete, en un No. gabinete que no tiene estrellas, hay que decirlo. Pues, me parece que Raquel Buenrostro, la que llega, es una funcionaria mucho más eficiente, aunque tampoco está vinculada al tema del libre comercio, y cometió un error muy grave, muy grave, costosísimo, cuando se le responsabilizó de la compra de medicamentos al inicio del sexenio. Sí. Entonces, no creo que por el lado de eficiencia y gran figura se le vaya a extrañar, sinceramente. Yo lo que veo aquí es que sigue habiendo un hueco en una secretaría que me parece clave, porque toda la relación económica y sobre todo la relación en esta parte con los Estados Unidos y con Canadá, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con todos los que opinan que ahí debe de haber especialistas y debe de haber técnicos. Sin duda. No personas que llegan a aprender o personas que parece que tienen las habilidades y lo van a demostrar. Entonces, en este afán de control, ¿no? Y en estas señales de todo pasa por Palacio Nacional, yo creo que hay lugares en donde por lo menos debe de haber algún tipo de equilibrio y no lo veo y yo creo que ese vacío sigue ahí. Tatiana no lo iba a cumplir. Yo creo que el objetivo de Tatiana, y coincido contigo y con todos los que lo mencionan, fue más bien para la campaña, manejando estos Ujú. símbolos de que nos acercamos con el grupo, con alguien representante de las herencias del grupo con quien más nos vamos a pelear. Eh, Coincido contigo, no creo que la vayan a extrañar. Entonces me preocupa ese vacío que sigue estando ahí. Y me preocupa la otra cosa que también ya dijiste y vale la pena insistir, que cada vez esto más se cancelan las voces que piensan distinto.
independientemente de que Tatiana Cloutier no era experta claramente en materia económica de ninguna índole, en ningún punto de la agenda de la economía mexicana, era una voz distinta. O sea, representaba un punto de vista distinto que para mi gusto podría refrescar conversaciones y a lo largo de esto hemos visto cómo han caído todos aquellos que no piensan, ya no quiero decir como el presidente mexicano, sino que no comulgan con los intereses de estos grupos, digamos, los duros, como mencionaste, de estos grupos que se obcecan y que solamente son capaces de hablarse al ombligo. Eso me preocupa mucho porque las relaciones con Estados Unidos cada vez son más complejas, el contexto Sí, internacional es más complejo, América Latina no se está poniendo fácil, entonces se requiere, ¿no? De más oídos que lengua en este momento, para mi gusto, y creo que el gobierno mexicano renuncia porque pues la persona que llega a sustituir pues es justamente un poco más de lo mismo. Yo creo que esa parte me inquieta. Y lo otro que me adelanté un poco, Alejandro, y quizás con esto terminar, es, me llamó mucho la atención que en un programa pasado comentabas, ¿no? Sobre estos, que al equipo de Marcelo se le había escapado en la agenda manejar con un control de daños como le habían achacado este asunto de Putin. Si México llega a perder el panel de controversia que está por armar, si México tendría que pagar una sanción, pues se adivina quién va a ser el gran culpable, ¿no? A ver, perdón que interrumpa. No dudes que México va a perder el panel de controversia. Eh, a menos que alguien pueda hacer magia. No hay manera, y no creo que les vayan a hacer una chicanada a los norteamericanos en un panel de controversia, no porque no lo intentaran, sino mm, porque esa no es la Suprema Corte de Justicia ni es el ministro Saldívar al que le pueden decir cómo orientar un caso. Y ahí no tiene a Loretta Ortiz ahí no tiene incondicionales el presidente. Entonces, no duden que México va a perder ese panel de controversia. Vamos a ver de qué tamaño es la sanción y dónde quiere imponer a los Estados Unidos. Ya en otro programa podríamos platicar y a ver si podemos invitar a alguien que nos explique cómo son esas sanciones. No es págame un cheque por tanto. No, a ver, te voy a imponer cuotas compensatorias, eh, ujú. otros impuestos en los productos que yo quiera, y normalmente se imponen en los productos que políticamente dañan más al otro país, para encarecerle al Claro, costo de de acuerdo, haber violado el acuerdo comercial. de acuerdo. Yo no veo cómo México pueda salvarse de eso que viene y efectivamente, a ver, el costo se lo van a intentar cargar a Marcelo Ebrard. A ver, la Cancillería pues es la oficialidad de partes de las controversias y de las relaciones internacionales. No es, esta es una relación internacional en materia comercial. La Cancillería no maneja la política comercial e industrial, eh, menos la política energética del gobierno mexicano. Pero si los operadores y el propio Marcelo Ebrard siguen jugando a sacarse selfies en los funerales reales, en lugar de entender que se les está viniendo el mundo encima, y esto que pasó que platicábamos en un programa previo, con el software ruso y el acuerdo de colaboración con el que Vladimir Putin chamaqueó al gobierno mexicano, nomás para Ujú. picar las costillas a los norteamericanos, se lo cargaron a Marcelo, y el canciller anda jugando a sacarse selfies con su esposa, quién sabe dónde. Si siguen jugando a eso, les van a cargar también esta y Y complemento las con que otra vengan. cosa. A ver, no, es que ya pasó otra. México ya perdió la demanda por el tráfico de armas que presentó Mm, contra los fabricantes de armas norteamericanos. Ya la perdió en una corte de Boston, eso acaba de ocurrir. Y bueno, esa demanda, que sí era novedosa, que sí era interesante en términos de interpretación jurídica, pero que un juzgado norteamericano dijo, no, momento, aquí no hay materia, y era lo Ujú. que prácticamente todos sabían que iba a decir, aunque muchos norteamericanos que están en contra de las armas y mexicanos
que efectivamente viven la violencia de las armas. Y yo creo que Albergaban a una posibilidad, ¿no? muchos esperaban, Ujú. rezaban o rezábamos, lo voy a incluir, eh, con que un juez liberal norteamericano interpretara la ley y dijera efectivamente hay una responsabilidad por la violencia que nuestras armas generan allá. A ver, no ocurrió. Se impuso la costumbre norteamericana, perfectamente legal, ese es su derecho. Y bueno, esta apuesta pues la perdió Marcelo también. Vamos, ahí viene la del panel de controversia. Ajá. Ya estuvo cómo perdieron la narrativa en el caso del presidente Putin y el acuerdo de cooperación con Rusia, pero también ya estuvo lo de las armas, ¿eh? Sí, insisto, si Marcelo Ebrard sigue jugando a, a las redes sociales con selfies, no se va a dar cuenta cuando ya esté completamente rebasado. Mm, Claro. Creo que perdió terreno, creo que puede perder más terreno todavía. de acuerdo. Regresando rápidamente ya para terminar, estamos viendo el ocaso de la carrera de Tatiana Cloutier. Ya no se va a perder. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves su futuro? Mira, yo no quisiera escucharme grosero, pero preguntaría de cuál carrera. Sí, Yo sí, no sí, creo sí. que Tatiana Cloutier tuviera una carrera política. Creo que fue una ciudadana que se metió a hacer política y eso es aplaudible. Y que bueno, Ujú, ojalá hubiera más, pero no es una política profesional. No es una política profesional. Bueno, se convirtió en eso, ujú. eh, pero pues no sé, a lo mejor Movimiento Ciudadano, si ella quiere pelearse con López Obrador, le ofrece un asiento en algún lado. Sí, como decías Yo tú, no en la soy de Ante Delgado, Diputación, pero una si cosa fuera así. Ante Delgado, ¿qué me puede aportar Tatiana? O sea, no creo que le haya hecho un hoyo, no creo que le haya hecho un hueco al equipo de López Obrador. No, No creo no, que no, no. tenga un capital político propio, No, propio. Ella fue y desgastó su apellido. Creo que tiene sí, más sí, capital sí, sí, político en este momento su hermano, sí. que siempre tomó distancia de López Obrador, que Tatiana. Eh, Yo- no veo yo que tenga mucho hacia dónde caminar, no veo yo que tenga mucho futuro, aunque pues ya probó las mieles del presupuesto público y el poder, no dudo que vaya a intentar hacer algo y bueno, la política siempre nos da sorpresas. claro. Ahí nada más agregaría, yo creo que esto no depende de ella, depende más bien de los grupos empresariales y los grupos ciudadanos que están absolutamente vinculados tanto en su estado como en el norte, ¿no? Sobre todo en el estado de Nuevo León. Coahuila podría ser, ¿no? Pero principalmente el estado de Nuevo León, que vean en ella una figura que revitalice y que pueda llenar algún hueco. Porque yo lo que veo es que todos estos grupos, y no solamente los del norte, lo veo en Jalisco, lo veo en el Estado de México, lo veo en Mérida, en Yucatán, es decir, los centros empresariales importantes, el Bajío, están desesperadamente buscando algún tipo de mesías que pueda generar fracturas electorales para sumar a su causa. Entonces yo creo que más bien la palabra la tienen ellos y me parece que si ellos ven alguna posibilidad de reavivar, de rescatar y coincido con lo que dices, de inventar alguna trayectoria política de Tatiana, lo van a hacer, ¿no? Para ponerla al frente de alguna movida, de algún enroque que les pueda acomodar. Pero ahí sí consigo contigo, ella no tiene el capital, la representación como para moverse y que ella llame, ¿no? El interés de estos grupos. Yo más bien veo que depende de ellos. Perfecto. Pues bien, Edgar, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación en esta emisión. Pues vamos a estar pendientes, pero creo yo aquí que más bien tenemos que fijar nuestras miras a otro lado pues, en lo que pasa algo en este tema, ¿no? Alejandro, muchas gracias por tu participación en esta emisión. Armando Edgar, muchísimas gracias. Gracias. Y, y bueno, pues nada más tus redes sociales, Alejandro. Bueno, Arroba tu red social. mi red social es Twitter, arroba en Vila Fisher. Perfecto. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter, en YouTube nos encuentran como Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de
Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube, en su canal, y el diseño es de Sofía Reynoso, y lo encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.